Hola a todos, el día de hoy en el tema de ciencias sociales veremos lo que son las instituciones y unidades productivas. Vamos a empezar definiendo entonces lo que son las instituciones y luego vamos a lo que son las unidades productivas. Cabe resaltar que una institución es para que un territorio esté administrado correctamente. En este caso estamos hablando de la época colonial y en ese entonces se crearon nuevas instituciones para el correcto funcionamiento. Claro está de que habían otras instituciones como por ejemplo las capitanías generales, los virreinatos, hasta incluso la Real Audiencia. Una de las primeras instituciones que se creó fueron los corregimientos y alcaldías mayores. Por ejemplo, vemos en el mapa acá un mapa de Centroamérica y si nos damos cuenta las delimitaciones son totalmente diferentes a las que conocemos actualmente. ¿Quiénes fueron los que delimitaron ese territorio en ese entonces? Pues fueron los corregimientos y alcaldías mayores. Estos tenían la función más o menos como las alcaldías que actualmente operan en el territorio guatemalteco. Cabe resaltar uno de los corregimientos más emblemáticos de esa época eran por la población indígena, era el corregimiento de Totonicapán y Huehuetenango. Luego de los corregimientos y alcaldías mayores surgen lo que son los ayuntamientos. Y los ayuntamientos pues se crearon para las administraciones de las ciudades. Tenían las mismas funciones que las alcaldías en la actualidad. El ayuntamiento más importante fue el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros, actualmente Antigua Guatemala. También hubieron algunos cabildos de los pueblos indígenas, esto donde ya había un poquito más de protagonismo de los caciques. Luego de los ayuntamientos surgen las intendencias. ¿Qué vienen a hacer las intendencias? Pues vienen a hacer a que funcionen correctamente los corregimientos y las alcaldías mayores. Estas se crearon en el siglo XVIII en España y fue por orden del rey Felipe V. Entonces vienen las intendencias a corregir el trabajo que en parte estaban haciendo mal los corregimientos y las alcaldías mayores. Luego, este fue el corregimiento del siglo XVIII que vemos en la pantalla. Si se dieron cuenta, los corregimientos ya no son los mismos a los que vimos en la anterior diapositiva, ni las alcaldías mayores. Luego de la independencia de Guatemala en 1821, surge lo que son los departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en vez de los corregimientos ya se hablaba de departamentos, o de las alcaldías mayores ya se empezaron a hablar de los departamentos. Ahí surge el departamento de Totonicapán, de Chiquimula, Huehuetenango, etc. Luego nos vamos a lo que son las unidades productivas. Una unidad productiva pues, es cualquier empresa u organización que realiza actividades con interés económico. En este entonces, la época colonial estaba necesitada de beneficios económicos. Estaban descubriendo una tierra nueva y pues estaban sacándole provecho a todos los beneficios que ésta tenía. Una de las principales unidades productivas pues, fue la minería, la extracción de oro y plata en lugares como los virreinatos de México y en Sudamérica sería el Perú y Chile. Por ejemplo, estos territorios pues eran ricos en minerales y explotaron a los nativos, a los indígenas de esos pueblos a extraer tanto oro como plata en grandes cantidades y los españoles los exportaban o portugueses o el país que estaba colonizando ese territorio pues los exportaba a Europa. Surge también lo que es la agricultura. En este caso, las haciendas se dedicaban a producir plantaciones extensas de trigo, cacao, añil para enviarlos luego a Europa. Cabe resaltar de que también los indígenas o nativos de esas ciudades, de esos países, pues sufrían bastante esclavitud, discriminación y racismo. Surge también lo que son las estancias, que eran prácticamente fincas que se encargaban a la crianza de ganado bovino y porcino y pues florecieron realmente en el área de Sudamérica. En este caso mencionamos Argentina y Uruguay,
que son los países que tienen mejor ganado bovino y porcino, pero esto se viene manejando desde la época colonial. También surge lo que es el trapiche. El trapiche pues fue el instrumento, esto es un trapiche, lo que vemos en la ilustración, fue un instrumento para extraer la caña de azúcar. Cabe resaltar que la caña de azúcar, pues las plantaciones se dan en un clima cálido. En este caso, pues en Guatemala se plantó en la costa sur, por ejemplo en Escuintla, toda esa parte sur de Guatemala, ahí como es tierra cálida, surge rápidamente lo que es la caña de azúcar. Actualmente también es uno de los mayores productores. Encontramos los obrajes. ¿Qué son los obrajes? Pues los obrajes eran empresas de industria pequeña que se dedicaban a la producción del añil. El añil era una planta que producía un color azul, o sea, el color azul era extraído de una planta y luego exportado a los pueblos de Europa. En la imagen vemos entonces lo que es la exportación de materias primas y mano de obra hacia Europa, de las colonias de Inglaterra, España, Francia, Portugal y Holanda. Si nos damos cuenta y somos observadores, a veces ellos traían, en este caso, el material humano de Europa, lo traían para América. Cabe resaltar, por ejemplo, si nos damos cuenta en las partes de abajo menciona a dónde se iba la seda, a dónde se iba el marfil, las maderas, las especies, el azúcar, las pieles, los cueros, los pescados, pero también hay algo importante que son los esclavos. Y si nos damos cuenta y somos observadores, pues los esclavos eran traídos de África para colonizar todas estas, para que les sirvieran a los colonizadores como esclavos en todas las tierras de América. También vamos a ver un poquito de lo que es la infraestructura colonial. Actualmente, Antigua Guatemala se le llama ciudad colonial porque la mayor parte de su estructura pues fue construida en la época colonial. Los españoles traían el rey de España mandaba a un diseñador español para que viniera a ver toda la complejidad de la ciudad y pues la construyera con un aspecto así como colonial. ¿Cómo construían las ciudades? Pues las construían con una técnica, con un plano semejante al de un tablero de ajedrez. Por ejemplo, aquí menciona el plano Gamero, que se asemejaba a un tablero de ajedrez, y sus calles eran trazadas, dice, un ángulo recto formado por cuadrículas de igual tamaño, también llamadas manzanas. En ese entonces cabe resaltar que las manzanas en la época colonial era un equivalente a 4 cuadrados. No importaba, por ejemplo, la longitud del cuadrado. En este caso cuando digo cuadrado me estoy refiriendo a una cuadra de territorio, y pues una manzana para ellos era formar 4 cuadras, no importando la longitud. Actualmente una manzana equivale más o menos como a 6 kilómetros, más de 6.000 metros. Entonces todas las ciudades que diseñaban los españoles en esa época tenían que tener alcantarillado, tenían que tener agua, tenían que tener leña, facilidad de comunicación, tenían que tener pasto para su ganado. Todos estos aspectos se tenían que ver en las ciudades que empezaron a construir. Cabe resaltar que la plaza central se encontraba en el centro, o sea, el parque se encontraba en el centro. Y de ahí empezaba todo el diseño para afuera. Eso sería todo por el día de hoy. Espero hayan comprendido un poquito el tema. Voy a mencionar algunas actividades que tienen que realizar en la hoja de actividades, que sería la actividad número 1, que es acerca de las instituciones productivas. Por ejemplo, van a realizar, primero tienen que realizar la lectura de la página 80, 81 y 82. Subrayar seguidamente las ideas que consideren importantes. Luego van a realizar una línea del tiempo en el inciso C acerca de la fundación de los departamentos de Guatemala, o sea, en qué año fueron fundadas. Ahí les va a aparecer un link en la hoja de actividades a donde ustedes pueden ingresar, leer únicamente la información, se los va a poner en la pantalla,
esta información, acá podemos encontrar toda la información de los 22 departamentos, en qué año fueron fundados, y en base a ello ustedes tienen que realizar una línea del tiempo. Recuerden que una línea del tiempo tiene un inicio y tiene un final, tiene un orden cronológico. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a poner solamente ideas principales. Seguidamente, ustedes van a resolver los ejercicios de las páginas 83, 84 y 85. Al completar estas dos actividades, le van a tomar fotografías a sus trabajos, van a pegar las imágenes en un archivo Word o convertirlas a un PDF y las envíen al correo de sextomariokids@liceobresani.edu.gt. Espero haya quedado claro todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.